Hola y bienvenidos gente nuevamente a su podcast, el Pez Podcast, y por supuesto el Pez quien les habla. Muy contento, muy emocionado porque nuevamente retomamos con esto, con algo que ya saben que me gusta, me apasiona. Este es el episodio número 16. Sí, señores, ya llevamos 16 episodios con este y estoy muy feliz realmente. Extrañaba mucho poderme sentar acá, estudiar un poco de lo que voy a hablar el día de hoy, porque como siempre ya saben, traemos temas bomba, temas controversiales. Este tema es para la tía cristiana o para el tío ateo, para que ustedes quieran compartirlo. Y nada, gente, ya saben, síganme en mi canal de YouTube, el Pez Podcast, compartan, denle manito arriba y nada, comencemos, señores, porque hoy hay un tema que realmente no me lo esperaba, era algo que estaba como pues orando y pidiéndole a Dios como que bueno, Señor, muéstrame de qué quieres que hable en este tiempo, porque se me están acabando las ideas y se me reveló el Espíritu Santo y me dijo, bueno, hay un tema que siempre preguntan y siempre nos preguntan pues a los que decimos que somos cristianos o creyentes en un Dios, y es el tema de que si Dios existe, ¿por qué hay maldad en el mundo? Creo que es una de las principales preguntas que se hacen las personas, tanto creyentes como no creyentes. Creo que es una pregunta que me han hecho también siempre y de pronto no la había como interiorizado, digamos, y digo interiorizado porque realmente como que no la había puesto en ese top de cosas que también son confrontantes a la hora de uno decir que cree en algo, a la hora de mostrar que uno tiene fe, y es ese tema de la maldad. Creo que es un tema muy complicado que obviamente lo han debatido filósofos de la religión, filósofos normales, ateos, cristianos, pastores, gente de la esquina, la vecina, el vecino. Creo que siempre nos hemos preguntado y más nos preguntamos cuando realmente estamos pasando por sufrimiento. Y realmente, ¿qué es la maldad? ¿Qué es la maldad en la tierra? Y que creo que cuando hablamos de maldad, muchas veces nos hacemos esa pregunta desde, como les decía, desde ese punto que estamos sufriendo o estamos pasando por alguna prueba, por alguna pérdida, puede ser una pérdida de un familiar o una pérdida de algo que nos gusta o queremos, como un teléfono. No sé si les ha pasado, pero a mí hace poco, bueno, pues ya no tanto, el año pasado, a finales del año pasado, me robaron un teléfono y pues obviamente era el teléfono para mí, el teléfono soñado. Estaba súper feliz con mi teléfono. Me sentí torpe cuando me lo robaron porque pues gracias a Dios, lo digo así, no fue como que quieto con un cuchillo y me lastimaron, no, fue una persona muy lista, digámoslo así, que me engañó y pues se lo llevó, bueno, en fin, y pues tuve esa pérdida y me pregunté, Dios, ¿por qué? O sea, ¿por qué si soy bueno, soy una persona buena, soy una persona, entre comillas, que hace lo que está escrito y lo que tú dices que hay que seguir? ¿Por qué me pasó eso malo? Porque hay maldad, porque hay gente mala. Y creo que muchos nos preguntamos eso, en verdad. O sea, ¿por qué hay maldad en la tierra? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué la gente pasa por hambre? ¿Por qué, vuelvo y digo, muere gente inocente? Y pasan todas estas cosas y decimos, eso automáticamente nos muestra que no hay un Dios, porque si hubiera un Dios no permitiría que sucedieran este tipo de cosas. Estaríamos protegidos por Él y Él sería ese héroe defensor que aparece en esos momentos difíciles, en esas circunstancias donde creemos que no está en nuestro control y no podemos hacer nada, y simplemente a veces vemos pasar lo malo frente a nuestros ojos, como una enfermedad agresiva que se lleva a un familiar querido, y nos sentimos impotentes porque no podemos hacer nada para poder tener la vida de esa persona en esta tierra, y simplemente vemos cómo se va sin que nada se pueda hacer. Y pues creo que ese tipo de cosas nos confrontan mucho, ese lado de la maldad realmente. Y lo estoy hablando desde lo emocional porque cuando uno se para en ese punto de preguntarse por lo emocional, es difícil que alguna respuesta le traiga como alivio, como que uno se sienta como que bueno, sí, esa respuesta ya me quitó el dolor de esta pérdida, o me quitó la frustración, o me quitó este dolor realmente que tengo. Mm, pero siempre he visto que realmente cuando suceden las cosas hay algo más allá, sea algo más allá por un propósito, o sea algo más allá por una consecuencia que surgió a través de una mala decisión propia o de algún otro. Y es tremendo porque ahí viene ese tema de qué es la moral, que está bien y que está mal, que es bueno y que es malo, porque muchas veces escuchamos
que no, es que el sentido del bien es subjetivo y para unos es una cosa, para otros es otra cosa. Y es verdad, o sea, ahí entramos en el tema ya de la moral como tal, que hay una moral subjetiva y una moral objetiva. Creo que ya había tocado algo de esto antes. Y vemos que realmente para unas cosas, para unas personas hay cosas buenas, que para las otras no son buenas y no son malas esas cosas, y etcétera. Y de ahí también se desencadena todo esto, pero realmente si hay maldad no hay un Dios. Creo que es todo lo contrario. Creo que al ver que hay maldad en la tierra, podemos darnos cuenta que en verdad esa es la prueba de que hay un creador de todo, que hay un Dios, y todos dirán, pero ¿cómo así este man está loco? O sea, ¿cómo va a decir que la maldad es prueba de que Dios exista? ¿Cómo va a decir eso? O sea, ¿de dónde saca eso? Yo pues les digo, pues, o sea, la maldad es evidencia que hay algo en nosotros que nos dice que está mal, ¿correcto? Y si hay algo en nosotros que dice que eso está mal, es porque o conocemos el mal o también conocemos el bien. ¿Me hago entender? Creo que me enredé. Sí, no, pero estoy bien, estoy bien. O sea, realmente, como dice, si Luis, C.S. Luis, y dice, o sea, para yo decir que una línea es torcida, debo saber lo que es una línea recta. ¿Y quién me dijo que una línea recta era una línea recta? Y pues alguien más que puso eso en mí, ¿correcto? ¿A qué voy? Que ¿Cómo voy a saber qué está bien y qué voy a saber qué está mal? ¿De dónde saco yo eso? O sea, ¿quién puso eso en mí? Y muchos pueden decir, una mayoría de teólogos afirman que eso es parte de la construcción social, de la humanidad, que es parte de la evolución, que a medida que va creciendo el mundo, a medida que iba evolucionando el mundo, íbamos incorporando ese tipo de características y rasgos en nuestro ser, y que por ende, pues, eso se iba pasando de generación en generación. Pero realmente quiero que nos pongamos la mano en el corazón, en el considero y pensemos qué es eso. O sea, realmente es real eso, o sea, puede ser parte de la construcción. Y yo voy más atrás y digo, no, porque por más que la humanidad se haya unido a empezar a evolucionar y digan, no, es que esto está bien y esto está mal, ¿cómo supieron esa misma esencia de que estaba bien? Y muchos dicen, no, que por supervivencia propia. Pues si hablamos de supervivencia, pues el humano siempre, como dice Darwin, va a ver va a sobrevivir la especie más apta o el ser más apto, y pues por ende pasaría por encima de otros sin importar que esté bien o que está mal, sino simplemente por sobrevivir, por la supervivencia. Entonces, sé que me estoy complicando, pero lo que quiero desarrollar en esta idea es que nos demos cuenta que realmente hay un Dios dador de la moral, hay un Dios dador de ese bien, de lo bueno y lo malo, y que es un Dios omnisciente y presente y todopoderoso. Y cuando digo omnisciente no quiere decir que, o sea, el significado de omnisciente quiere decir que él todo lo conoce, que él todo lo sabe, que él todo lo puede hacer también. Y cuando digo eso no quiere decir que pueda pasar por encima de sus leyes lógicas, porque sería absurdo. Y por aquí tengo anotado un término que me gusta mucho, que me toca anotarlo porque realmente si no se me olvida, y es una palabra que se llama imposibilidad lógica. Y la imposibilidad lógica habla de eso mismo. O sea, al ser Dios omnisciente y ser pues todopoderoso y al poderlo hacer todo, no quiere decir que por eso mismo pase por sus verdades lógicas. ¿Qué quiere decir? Que no puede pasar, si Dios creó el círculo, no va a convertir el círculo en cuadro porque dejaría de ser círculo. ¿Me hago entender? O sea, sería absurdo, o sea, sería ilógico convertir un círculo en cuadro porque ya no sería un círculo, ya sería un cuadro y pues es absurdo. A eso voy con esto de la imposibilidad lógica. O sea, Dios hizo el bien, pero para saber qué es bien, pues tiene que haber lógicamente algo malo que nos diga que eso está bien, como decir el atributo de la valentía, por ejemplo. Yo no puedo ser valiente si algo malo no se me atraviesa enfrente. O sea, ¿cómo va a ser valiente yo si no tengo nada con que demostrar mi valentía? A eso voy. Entonces, cuando digo esto, quiero que entiendan que realmente la, la maldad que hay, digamos, en el hombre, porque estoy hablando de la maldad moral, porque hay varios tipos de maldad. Obviamente está la maldad natural, que es, no sé, de pronto los tsunamis y los huracanes y todo eso, que es como la maldad natural. Y está la maldad moral, que es a lo que yo voy ahorita en este momento, y es a decir que
realmente es consecuencia de eso. ¿Y por qué, por qué está construido de esta forma? Y porque Dios conociéndolo todo y sabiéndolo todo, que también es otra cosa que la que estoy seguro, que como Dios lo conoce todo, creo que, esto va a sonar loco lo que les voy a decir, pero Dios es tan poderoso y es tan hermoso a la vez que yo creo que creó cientos de planetas, o sea, de mundos a la vez, de universos posibles, donde había muchísimos caminos posibles, donde había muchísimos Pepitos, Andreitas, Santiaguitos, Belencitas, no sé, Jorgitos, Alexitos, muchísimas versiones de cada uno, y vio en cada mundo en qué mundo habría la probabilidad de sobrevivir más la humanidad en cuanto a ser salva, a cuanto a acercarse a Dios. Y es este mundo. Y todos dirán, no, pues ese man que se está yendo, se está perdiendo en su propia inteligencia y todo eso. Pero quiero que abran su mente y que vean a lo que voy. Que Dios es tan poderoso que en este mundo que creó, lo creó con estas leyes para que pudiéramos acercarnos nos pudiéramos acercar a Él libremente sin tener que ser programados como un robot. Por eso ahí viene incluido en nosotros algo que me encanta a mí, que es el mayor regalo, y lo he dicho muchas veces, uno de los mayores regalos, para mí es el segundo mejor regalo, y es el libre albedrío. Y el libre albedrío es esa característica que tenemos solo los seres humanos, y es la característica de elegir qué queremos de nuestras vidas. Dios nos creó, dice la palabra que Dios nos hizo, nos programó, nos creó para ser salvos desde antes de nacer. Y tenemos todas las condiciones en el mundo para poder ser salvos. Pero no quiere decir que por eso seamos salvos, sino que nos dio la oportunidad de elegir si queremos ser salvos. De que nosotros mismos por elección propia. Por eso es que ese libre albedrío está bonito y a la vez está contraproducente. ¿Por qué? Porque sí, tenemos la opción de elegir el bien y el mal. Por ende, hay humanos que eligen hacer el mal por libre albedrío. Y todos dirán, no, pues si Dios es todopoderoso, ¿por qué no detiene a los malos? Y entonces lo que hace es, como dice C.S. Luis, cuando alguien va a golpear a su hermano con un palo en la cabeza, lo convierte en pasto que sea blandito y no lo lastime. Cuando alguien va a insultar a otra persona, anula las normas del viento, y entonces las ondas del viento no pueden llevar la palabra al otro oído y entonces no pueden llegar a groserías. Que bloquee al ser humano de la intención de matar en su cabeza, y que la materia gris del cerebro no pueda programar esa intención de matar a otro. Porque si lo hiciera así, estaría ya volverse un titiritero maligno, donde él mueve todos los hilos de las personas y las controla, y simplemente las programa para que hagan lo que él quiere, y ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es tan amoroso que Él nos permitió elegir a nosotros, y que eso es amor es elegir. Y es muy lindo porque realmente cuando entendemos esos principios y sabemos que están en nuestra elección propia, pues obviamente pues elegiremos pues como ustedes quieran realmente. Yo tomé la decisión de creer, de elegir creer en que hay un Dios creador, en un Dios que creó estas leyes. Y como les decía, o sea, si la bondad no puede haber la maldad, y si la maldad no puede haber la bondad, entonces quien se encarga de elegir es uno. Y cuando uno elige realmente amar a Dios, lo está eligiendo es por amor a Dios, a Él, y lo está eligiendo sin estar preestablecido ese tema, ¿sí me entienden? Entonces es lo chévere. De pronto me estoy alargando un poco al tema de la maldad, porque todo el mundo me está diciendo, o de estar pensando, pero no es hablar de la maldad, porque la maldad en el mundo. Y creo que todo esto, lo que estoy diciendo, encierra básicamente ese tema de porque realmente hay maldad, y es confrontante porque mucha gente, o yo pienso, bueno, ¿y por qué muere una niña? Porque, no sé, un carro atropella a una esposa y a su hija, porque mataron, no sé, a tantas personas en Irak por creer en algo, ¿sí me entiende? Y obviamente son cosas que son muy confrontantes y uno diría así, pero es que realmente es ese regalo que Dios nos dio de poder elegir por cuenta propia. Y obviamente pues suena extraño, pero esas cosas suceden porque realmente, si no fuera de esa forma, no podríamos ver también que hay un Dios que puede sanar a las personas, un Dios que puede reparar los corazones. No existiría el perdón, porque si o sea, que es algo tan lindo, que el perdón es muy hermoso cuando lo recibimos. Obviamente nos cuesta darlo, pero cuando lo recibimos se siente bien cuando cometemos un error. Pero es eso, o sea, esos atributos,
sí, esos atributos que están en la humanidad, como la valentía, el perdón, el poder elegir, el poder de pronto tener una acción altruista por otra persona, como llegar a ayudar a esa persona sin esperar nada a cambio, que son valores tan lindos que los premiamos tanto y los aplaudimos, no podrían existir si no estuviera esta parte de la maldad. Muchos dicen que la maldad es falta, o sea, dicen que la maldad es ausencia de bien, eh, como la oscuridad es ausencia de luz, pero yo también creo que realmente esto tenía que suceder así para que podamos acercarnos a ese Dios y entender que realmente hay un Dios creador. Porque si fuéramos todos programados y destinados simplemente para hacer lo bueno, pues no sabríamos qué es bueno ni qué es malo, no sabríamos qué está bien ni qué está mal. O sea, viviríamos en un mundo sin sentido, un mundo realmente que no valdría la pena vivir porque no sería un mundo sostenible lógicamente, porque realmente estas son partes de la lógica de la vida. Y es chévere porque en Romanos 2 dice Pablo que la ley está en el corazón del hombre. Y es muy bonito porque nosotros como cristianos conocemos entre comillas la ley, ¿cierto? Conocemos pues a través de la Biblia lo que está bien, lo que está mal, que ama a tu prójimo como a ti mismo, no mates, no robes, etcétera, ¿cierto? Pero hay gente, gran parte del mundo, o sea, un número gigante que no conocen estas leyes, digámoslo a través de la palabra, pero aún así las cumplen, o sea, sienten en su corazón que saben que no pueden matar a otra persona porque está mal, y no simplemente por las leyes que lo pueden atacar, o sea, que lo pueden arrestar y todo eso, sino porque hay algo en ellos que les dice, venga, no es bueno matar a otro, y pues, entre comillas, lo respetan, ¿cierto? Hay algo implícito en ellos, y es ese atributo dado por Dios al hombre, y que más que lo vemos en la palabra. Y es áspero porque también hay un filósofo que se llama Yujin Nagasawa, obviamente un filósofo religioso asiático, y el man dice que después de varios estudios que se hicieron en una universidad de por allá, se me olvidó el nombre de la universidad, dice que los conceptos de los atributos de Dios se forman de manera natural en la infancia. O sea, es brutal. O sea, hicieron unos estudios y demostraron que realmente esos atributos de Dios, como la bondad, la misericordia, el ayudar al otro, el preocuparse, el de poder servir a otros, se dan naturalmente desde la infancia. O sea, no es algo como siempre nos dicen, no, es que eso es de una construcción social y que entonces ¿cómo se dice? Un constricto social del patriarcado, yo no sé qué, puesto que los hombres que tienen que estar por encima que el machismo. No, o sea, he visto yo a niños como cuando una niña se cae, la alza todo lindo, la limpia, la consiente, o cuando, no sé, está comiendo algo y ve a la niña sentada y le comparte. O sea, atributos de Dios que son lindos cuando un hombre le comparte a una mujer, y es tremendo porque ahí se pueden ver esas cosas, esas características de que realmente hay un Dios que existe, un Dios que nos dotó de esas cosas. Y es cruel, sí, es cruel pensar que puede haber maldad y que cómo puede haber un Dios que es tan poderoso, pueda permitir el mal, pero es que realmente es, es algo necesario, o sea, es algo que realmente tiene que existir. Y dice, vuelvo y cito a C.S. Lewis, y él dice que la maldad es el altavoz de Dios para que nos acerquemos a Él. Y de pronto muchos estarán pensando que idiotez, que cómo puede decir algo así, pero realmente creo que en esos momentos más duros, y lo digo por experiencia propia, en esos momentos duros que yo he tenido de pronto de circunstancias económicas o de salud, es cuando más me he acercado a Dios, porque es cuando más busco de ese creador. Y obviamente pues es normal, podemos ver, los que conocen de la Biblia, podemos ver salmos y podemos leer a David en salmos, cuando hay varios salmos donde David se queja: ¿por qué Dios permites que los malos salgan triunfantes? Porque permites que los malos vengan y me ataquen, o sea, quejándose. Y está bien, porque es que Dios no va a decir, yo soy Dios, conmigo no se vengan a quejar ni nada. Todo lo contrario, Él dice, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y me parece muy bonito porque realmente cuando complementamos la Biblia con esas preguntas, esas preguntas difíciles del mundo y de la vida, podemos encontrar un refugio y un descanso muy, muy bonito. Y sé que lancé la bomba del tema de la maldad natural, que es como ese tema de las tormentas y de los tsunamis, cuando muere tanta gente con terremotos y todo eso. Y es algo que realmente me ha volado siempre la cabeza. Pero creo que también es algo
que sucede con un propósito del cual yo no conozco, porque pues obviamente hay cosas que son para mí muy complejas todavía de pronto entender y no he llegado a esas conclusiones, o muchos hombres no hemos podido llegar a esas conclusiones, porque realmente, como siempre termino diciendo, querer encajar la forma de pensar de Dios en mi entendimiento humano es como querer meter todo el mar en un vasito de agua, o sea, es imposible. Y quiero que realmente se vayan con esto en el corazón pensando desde un punto de vista lógico, realmente podría existir un Dios sin maldad. ¿A qué voy? O sea, si vivíamos en un mundo totalmente cosas buenas, ¿qué nos diría que necesitamos de un Dios? O sea, ¿cómo me explico? Creo que me estoy enredando en este punto. Espérenme, me desenredo. Sí, o sea, ¿cómo vamos a creer? O sea, la maldad es algo que nos muestra que realmente debe haber algo bueno, que debe haber algo más grande que tiene el control. Así no lo veamos, porque realmente Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él a través del dolor y que podamos entregarle todo a Él y descansar en Él, sabiendo que nosotros no podemos hacerlo bajo nuestros propios medios. Espero no me haya enredado y que cuando vaya a editar ese video no me toque cortar esta parte. Creo que eso es gran parte de lo que les quería decir el día de hoy. Quería hablar algo sobre la maldad, algo pues no muy complicado. Realmente había estado estudiando esto un tiempo, cómo poder transmitirlo con bases más, de pronto más sólidas entre comillas, pero realmente lo que no quiero es enredarlos, ni enredarme yo, quiero hacerlo simple, para que también ustedes puedan interiorizarlo y compartirlo con otras personas, porque creo que es una pregunta que nos hacen a todos los cristianos, que si existe Dios porque hay maldad, y creo que es evidente, creo que es la prueba, una de las mayores pruebas de que realmente hay un Dios, porque realmente nos dio el regalo del libre albedrío, que es el poder permitir elegirnos hacer el bien y el mal. Muchos eligen hacer el mal, y es tremendo porque pensando en todo esto pensaba cómo surgió el COVID. O sea, surgió de la decisión de alguien de comerse un murciélago, si así fue, no estoy afirmando que haya sido así, pero si alguien tomó la decisión por su propia voluntad, por su propio libre albedrío, llegar con un murciélago, matarlo y cocinarlo y comérselo, y así se creó esa cepa del COVID, y creó esa consecuencia tan cerda que afectó literal a todo el mundo, quebró miles de empresas, miles de personas murieron, cambió nuestra forma de interactuar con las personas. O sea, tuvo una repercusión brutal en todo el mundo la decisión de un solo hombre. Entonces quiero que también vean que cuando tenemos libre albedrío y tomamos malas decisiones, puede que no las veamos inmediatamente, pero puede suceder más en mi siguiente generación o en la siguiente de la siguiente generación, porque es que yo puedo seguir rastrear el mal de una generación atrás a otra y puedo tardarme años, cientos de años, miles de años buscando la raíz de esa primera decisión que llevó a la siguiente decisión, o sea, a la siguiente consecuencia y consecuencia y consecuencia y consecuencia hasta no acabar. Entonces creo que entiendan el poder de sus decisiones, que repercute en muchas cosas. Por eso es lo lindo también de saber que hay un Dios que también nos da ese perdón y que también puede sanar esas consecuencias, que puede en algunos casos quitar las consecuencias de algunas malas decisiones de nuestra vida, y es descansar en eso. Entonces Dios es tan soberano y tan perfecto que creó el bien, también creó el mal y también creó la cura para todo ese tipo de cosas, para las decisiones malas que tomamos en nuestra vida. Entonces, si tienen más dudas, más preguntas sobre este tema, no se olviden de escribir aquí en la cajita de comentarios, como dicen abajo, darle like y compartir, y espero verlos en el próximo episodio del PES Podcast. Hasta aquí este episodio. Feliz tarde, feliz día, feliz mañana, feliz noche, feliz almuerzo, feliz comida, lo que estén haciendo. Ya saben, el PES quien les habla, y este es el PES Podcast. Hasta una próxima ocasión, jueves en la noche, 8 p.m. Chao, chao.